Desde ahorita se lo digo, ambos son médicos, son ambos psiquiatras egresados de uno de los mejores hospitales de este país, que es el Hospital Fray Bernardino. En ese momento entendí la importancia de explicarle a los pacientes, la importancia de darles un buen tratamiento y la importancia de la salud mental que se está, pues en los últimos años un poco más, pero con todo esto que pasa estigmatizan mucho y disuaden de que la gente se acerque y piensan así muchos pacientes. Se cuida mucho la ética y el cuidado del paciente, desde cómo entra, que firme el familiar, se trata de hacer voluntario la mayoría de las veces y pues sí, o sea, los trámites administrativos no fueron prioridad pues hasta que salió lo de Marilyn Code. Y me dice una cosa, una frase que la recuerdo mucho es: tú aquí no estás en tu reino y tú no te vas a graduar y no vas a hacer la subespecialidad. Nos jala al Neurocom original, que era su clínica. ¿Puedo platicar la historia? Sí. En la prisa, en la crisis, lo primero que hago es tratar de mandar un correo al canal de Dross. Entre esas malas reseñas, el canal de Egun Pasa, que mira mi Egun, acá te queremos, pero hay que investigar mucho. No los conozco, me siento amenazada. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este episodio, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube. Y hoy en particular les quiero pedir que compartan este video porque los invitados que tengo el día de hoy han sido víctimas de difamación por parte del youtuber llamado Dross. Hace un par de días, este personaje que lleva años en el internet publicó una historia de terror y de entretenimiento donde llamaba a la protagonista Monstruo Roto, una persona anónima que nunca dio la cara, y acusaba explícitamente a la doctora Abigail Castro, que está aquí a un lado mío, a Neurocom, que es la clínica donde trabajaban, y posterior a eso, a que empezaron a filtrarse información de la doctora Abigail, donde se le acusaba de ejercer violencia física, verbal y psicológica contra esta paciente anónima, se empezó a filtrar toda su información, incluyendo también la de la clínica y quienes trabajaban ahí. El doctor Oscar, que está a mi izquierda, es la pareja, el esposo de la doctora Abigail. Ambos pertenecen o eran parte del equipo de Neurocom, que ahorita hablaremos de ello también. Y bueno, a partir de ahí, una serie de situaciones empezaron a decir si realmente no eran psiquiatras, que porque si eran psiquiatras, ¿dónde estaban sus cédulas profesionales? Que si estos psiquiatras habían insertado una palabra mágica, una palabra especial para detonar brotes psicóticos, que si la habían obligado a estar hospitalizada en un centro psiquiátrico donde fue incluso sufrió agresiones sexuales. Todo eso y todo lo que se vio en ese video de más de 20 minutos que fue publicado en YouTube por Dross, hoy lo vamos a desmentir con pruebas, porque desde ahorita les digo, ustedes saben que en este canal nosotros no traemos a médicos que no tengan las credenciales pertinentes y más allá de tener las credenciales, que sean buenos seres humanos. Entonces, yo hoy pues les voy a presentar a la doctora Abigail Castro, que está a mi lado, al doctor Oscar Calleros, que está también a mi izquierda. Y bueno, antes que nada les quiero agradecer que hayan tomado la decisión de venir a contar su historia y sobre todo la valentía, porque sé que ustedes no están expuestos o no están acostumbrados a esta exposición, que de hecho no les gusta, pero dadas las circunstancias, pues hoy están acá. Entonces te quiero agradecer primero que nada, Abigail. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy Okay. También agradecida por este canal. ¿Y tú, Oscar? Estamos, como bien lo dice Abby, y también agradecido por darnos la plataforma y explicar la situación y tú ser en este punto, buscar la evidencia, buscar y tener lo que tienes enfrente de ti para que justamente desmintamos y que paren muchas de las cosas que están pasando, acoso a mi hijo, acoso a nuestras personas. Y incluso, si me lo permites, pues como ustedes ya se dieron cuenta en los comunicados, pues que incluso se hayan quedado sin una fuente de trabajo secundario estas difamaciones por parte de Dross, porque sí, Dross, tú eres el responsable,
Tú eres quien decidió creerle a una persona anónima que hasta este momento no ha dado la cara, no tiene nombre, no tiene absolutamente nada, pero eso sí, ya enjuiciaste a 2 personas y a una clínica completa y a todos los trabajadores diciendo que no tenían los títulos pertinentes o que no tenían la formación pertinente, y desde ahorita se lo digo, ambos son médicos, son ambos psiquiatras egresados de uno de los mejores hospitales de este país, que es el Hospital Fray Bernardino, y los dos tienen tanto una subespecialidad como una alta especialidad. Oscar tiene la alta especialidad en psiquiatría de enlace, que ahorita hablaremos sobre qué significa esto, y Abigail tiene la formación, la subespecialidad en paidopsiquiatría. Ellos sí son psiquiatras, son paidopsiquiatras y psiquiatras de enlace con todos los títulos pertinentes, y ahorita se los voy a mostrar, porque aquí en Mr. Doctor no hablamos sin pruebas, no estamos dando voz a personas anónimas basándonos en que, ay, pero es que es entretenimiento. ¿Entretenimiento es doxear a una persona? ¿Entretenimiento es ir y llamarle, acosarla, destruir su vida y su tranquilidad? Pero bueno, comencemos con las preguntas. Comencemos contigo, Abigail. Para los que tal vez todavía no se hayan enterado, háblanos un poco acerca de ti. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Soltera, casada, con hijos, sin hijos? Te escuchamos. Buenas tardes, soy Abigail Castro Contreras, soy originaria de Torreón, Coahuila, tengo actualmente 41 años, casada, tengo un hijo y pues me dedico a la medicina en el ámbito de la psiquiatría y de la psiquiatría infantil. Muy bien, ¿y en tu caso, Oscar? Bueno, yo soy originario de Chihuahua, mi nombre completo es Oscar Callero Subiate, salí de la Universidad también Autónoma de Chihuahua, tengo 43 años actualmente, estoy casado también con un hijo, con Abigail, y pues lo pertinente es ahorita seguirte contando. Muy bien. Abigail, me dices que eres de Torreón, Coahuila. ¿Cómo fue que decides estudiar medicina o qué te motivó a querer estudiar medicina? ¿Tenías familiares o de dónde vino este gusanito por estudiar medicina y dónde estudiaste medicina? Pues tuve experiencias tempranas en la infancia, una amigdalectomía a los 8 años, entonces pues de ahí el ejemplo de la medicina, de los médicos, siempre ha sido de la vocación de ayudar, entonces de ahí viene. Familiares, pues mi esposo es médico, pero pues viene desde antes. Ok, más o menos. ¿Y a qué edad tú decidiste sí quiero estudiar medicina? Desde ahí, o sea, desde los 8 años me interesó el ayudar y la medicina como tal. Ya en la adolescencia que empiezas a leer a Dostoyevsky, creo que ese podría ser un criterio ¿Dostoyevsky? para... ¿Quién es Dostoyevsky? Me gustaba leer y justo ese autor y varios libros me llevó más bien a lo de la conducta y las emociones, entonces Ok. de ahí ya empecé a derivar un poquito al interés de la psiquiatría como tal. Ok, ¿y dónde estudiaste medicina? Allá en Torreón. En medicina la estudié en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Unidad Torreón. Ok, y en tu caso, Oscar, ¿tú a qué edad dijiste, creo que la medicina puede ser el camino? Yo tengo el diagnóstico de TDA desde la infancia, bueno, desde muy jovencito. Ahí vi el cambio que tuve después, pre y post tratamiento, y dije, esto se lo merecen más personas. O sea, el que uno pueda ayudarles y cambiarles la vida como me la cambiaron, porque yo incluso dudaba de estudiar medicina porque sentía que no iba a poder. Y eso me hizo... El TDAH, o sea, el Sí, diagnóstico y el mejorar, claro. El mejorar, ajá. Oye, ¿a qué edad te diagnostican TDAH? 12, 13 años aproximadamente. ¿Y qué te dejaron metilfenidato? Cambiaron a toxetina cuando recién salió, me daba muchas náuseas, pero metilfenidato, mi maestro de psiquiatría de la facultad, con el hijo de él hice también la residencia. Okay. Y pues me lo topé también en la carrera y siempre fue una ayuda tremenda. ¿Y estudias en dónde? En la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad. Estoy ahí fui presidente de la sociedad de alumnos. No me gustó tanto después de estar tan expuesto y justamente pues éramos medio, como se dice, ñoños. Era muy chiquita, era una escuela anual. Yo entro en el 2000. Salgo en el 2007 contando el internado y el servicio social que también me tocó muy cerca de mi casa. Ok,
¿Y tú cómo pasas? ¿Tú estuviste que en el del 2001 a 2007. 2001 a Entré a 2007. los 16 años a medicina. ¿Y por qué entraste antes? Porque igual eras movidita. Enero, o sea, entré chica, Ok. hice bachillerato de 2 años, entonces sí, a los 16 años ya estaba. Torreón. Ok. En- ¿Y qué experiencia es la que más recuerdas dentro de la Facultad de Medicina de estos 5 años para que te llamara la atención psiquiatría? Digo, ya nos decías que desde que leías desde antes, Ujú. pero hay un momento en la facultad donde dices, tal vez pueda ser esa la especialidad a la que voy, porque desafortunadamente, como yo se los he dicho, a los médicos en México, ahora poco a poco ha ido cambiando, pero es esta escuelita de medicina y después la especialidad y después el alta y después la sub. Ujú. Entonces, muchas veces desde la universidad ya nos dicen, ¿y qué vas a hacer de especialidad? ¿Tú ya te lo habías cuestionado? ¿Hubo algún momento en esos 5 años donde dijiste, a lo mejor la psiquiatría puede ser? Pues es que estudié medicina justamente ¿Para para ser psiquiatra? psiquiatría. Me interesó, digo, por estas lecturas, la psicología, pues dije, bueno, pues mis papás son muy tradicionalistas, quieres darles gusto, una carrera formal, entonces médico, abogado, arquitecto, dices, bueno, psicología tal vez, aunque no le quito mérito, pues dije, bueno, también la psiquiatría, y es por ahí que quiero. Ok, entonces Ajá. estudiaste medicina para ser psiquiatra, o sea, eso Así ya lo es. tenías muy claro. Porque acá, por ejemplo, una de nuestras psiquiatras de cabecera de acá del canal es la doctora Abigail, que justamente salió en el video de hace 8 días, y ella también ha contado cuando salió su capítulo que ella estudió medicina para llegar a ser psiquiatra. O Así sea, es. ella, si no hubiera entrado a psiquiatría, o sea, no hubiera Ujú. continuado con la medicina. Así En tu es. caso, ¿cómo fue? Pues como te digo, con el tratamiento y al darme cuenta del cambio, para mí fue justamente el mismo camino. De hecho, incluso para el ENAM, cuando últimamente les digo mucho a los pacientes que son residentes o que son estudiantes de medicina, que la carrera de medicina es muy bonita, que no es un prerequisito para una especialidad, porque parece que es como un gran curso de 7 años para entrar y se ponen muy ansiosos, pero yo entré como mi esposa con la intención de ser psiquiatra desde el Ok. primer momento. O sea, desde que estabas en la carrera sabías que Sí, sí, psiquiatría era lo sí. tuyo. Y tal vez para los que no sepan, uno de los mejores hospitales, como lo decía al inicio de este capítulo, para hacer psiquiatría y también como pacientes, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. ¿Ustedes en qué momento lo empiezan a poner en monitor de me tengo que ir a la Ciudad de México a hacer psiquiatría? ¿Cómo fue en tu caso? Porque no sé, por ejemplo, si allá en Torreón o en el norte hay otro hospital psiquiátrico en el norte del país como referente para hacer psiquiatría. ¿O cómo fue No, que dices, yo al Fray? pues sí, con un dejo de impulsividad. En el norte no hay nada, pues Monterrey sería, y dije, bueno, a ver, busco, pues te sale el Fray directamente, ¿qué hay de psiquiatría? Dije, ok, ahí voy, y pues Ok. se me dio. Estamos hablando de que tú presentas el ENAM que 2007, 2008. 2008 y entras en el 2000 y empiezas tu primer año de especialidad en 2009. Ujú. Ok. Y en tu caso, ¿cómo es? Mi profesor de psiquiatría Ajá. y el hijo que también fue mi compañero de guardia y de generación, el doctor Caballero, son muy respetables, son muy respetados en Chihuahua, le pregunté, oye, ¿qué hacemos y a dónde vas? Y lo seguí. Ok. Literalmente nos venimos en carro con maletas y para hacer las entrevistas Ok. a la Ciudad de México y todo fue como junto con él. En tu caso fue en el En 2007. el 2007 para el 2008 empezar. Ok. Entras en el 2008 Y y ¿cuál fue ese primer caso del R1 que te corroboró que estabas en el lugar correcto? Es decir, yo, como diría el meme, yo a lo que vine fue a a esto. esto. Entonces, ¿cuál fue ese caso que dices, esto está valiendo la pena y por esto vale la pena haber dejado a mi familia, todo allá de donde soy y venirme a vivir esta aventura? El primer caso que me topo en una visita de familiares, yo sin saber, R1, empezando a conocer a los pacientes, una mamá de un paciente me dice, doctor, yo hubiera preferido que hubiera tenido cáncer porque al menos se va a morir. Y en ese momento entendí la importancia de explicarle a los pacientes la importancia de darles un buen tratamiento y la importancia de la salud mental que se está, pues en los últimos años un poco más, pero con todo esto que pasa estigmatizan mucho y disuaden de que la gente se acerque y piensan así muchos pacientes.
¿Ese paciente qué diagnóstico tenía? Esquizofrenia paranoide. Ok. ¿Y la razón de que estuviera hospitalizado a qué Un ocasión? brote psicótico. Y como son padecimientos caros, son padecimientos crónicos, y no necesariamente muchos de ellos tienen padecimientos como normalmente se dice orgánicos, ¿no? Pues la gente cree que están bien o que están fingiendo y que ya se deben poner a trabajar o estudiar. Y dije, no, aquí estoy y esto es para mí. O sea, esto es para explicarle a esa señora, es para explicarle a todos los pacientes, a toda la gente, que la salud mental es lo que nos levanta. Y que justamente no todos los pacientes dentro del diagnóstico psiquiátrico requieren siempre hospitalización y que la hospitalización no es como en ese relato que relató Dross, escalofriante, donde los encierran, donde están ahí bajo las rejas, tras las rejas, y los golpean y los bañan a manguerazos y los amarran. ¿Cómo es una hospitalización en el hospital de psiquiatría del Fray? Que ojo, no estoy diciendo porque muchos se justificaron a decir, no, pues si a los pacientes del IMSS con diabetes los tratan mal. Sí, efectivamente, tenemos un sistema de salud que tiene muchísimas deficiencias, pero centrándonos en el manejo de un paciente psiquiátrico en un hospital donde se hacen bien las cosas, y ni aunque se hicieran mal, así no se les trata a los pacientes. O sea, eso también es mentira. Pero centrándonos en el Fray, Abigail, ¿cómo es una hospitalización? ¿Cómo deciden que alguien se hospitalice? ¿Cuál era el protocolo para hospitalizar a alguien en el Fray? ¿Y cómo era un día habitual de alguien estando en el Fray hospitalizado? Bueno, para llegar a valorarte a urgencias, hay criterios para que pases en la consulta y se analizan los casos, no solamente el médico que te ve, sino con los supervisores y demás, para tomar esa decisión en base a qué criterios requieres o no una cama. Si de por sí una cama de hospitalización en general es difícil de acceder, una de tratamiento especializado, como lo es el psiquiátrico, todavía más. Entonces, se tienen que cumplir criterios que son valorados por varios médicos, no solo por uno, para que puedas acceder a una cama de hospital. Se cuida mucho la ética y el cuidado del paciente, desde cómo entra, que firme el familiar. Se trata de hacer voluntario la mayoría de las veces, explicándole si el paciente por su enfermedad no lo puede decidir o no está en juicio de poder decidir lo mejor para él en ese momento, que es salvaguardarse en un hospital. Se le explica al familiar que toma responsabilidad de eso. Entonces, tienen protocolos excesivamente éticos para eso. Sí, no crean que es como salí en las telenovelas o así de, ay, suéltenme, agarre, bebé. No es así, o sea, no es como que los amarren y como bien lo decías, o sea, hay una carta de donde la persona acepta en la medida de los posibles, porque claro, si está en un brote psicótico, pues obviamente no lo va a aceptar, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues que firme, que está de acuerdo y pues tampoco es como que se les va a maltratar o algo por Así decirlo. es. O sea, dejar de creer o tener este estigma de que un hospital psiquiátrico es un manicomio. O sea, porque eso es lo que todo el mundo tiene en la mente cuando escucha hospital psiquiátrico. Y llegan, por ejemplo, allí en psiquiatría en tus tiempos, ¿cuántas camas había? Uy, Dios, o sea, son 7 pisos, Ok. cada uno están separados, área para mujeres, área para hombres, que serán 30, 35 camas, 40. Por piso. Por piso, Por por lugar, ala, por por área. ala. Ah, ok. Aproximadamente censables, si mal no recuerdo, el Fray tenía 300 y tantas. Ok. Ajá. Era un sistema, es un sistema muy bonito. El Fray es muy acogedor porque los pacientes incluso saben cómo se trata, salen. La gente nos pregunta mucho si existen estos cuartos acolchados, si restringimos con las camisas de fuerza. Eso es de película, eso tal vez se hizo en los 40, en los 30. Ahora es un hospital como puedes ir, visitar a tu paciente, se le da el tratamiento, se le da el seguimiento y en cuanto se empieza a notar mejoría, se le da el alta. 15 días, 3 semanas, como cualquier otro hospital tiene su servicio de urgencias y cuando hay situaciones que se tienen que valorar, tal vez por medicina interna, pues se mandaban al GEA o se mandan al hospital que les corresponde. Muy bien. Ahora, regresando a esta parte. En tu caso, Abigail, dices, en 2009. Sí. 2009, son 4 años de psiquiatría, acabas en el 2013 precisamente, 2009 a 2013. Vale la pena decir esto, ya toma mucho más sentido porque en mi caso pasó algo parecido cuando yo acabé la especialidad. Yo entré un año antes de la edad que me correspondía a la especialidad, entre 23.
casi 24 como MP3, pero bueno, ese es otro tema. Regresando acá, porque yo cuando hice hace 8 días el video, decía, salió en 2010 y por qué hasta 2013 empezó Paido, si solamente son 3 años de psiquiatría. Pero ahora toma sentido, digo, son 4 años de psiquiatría. En teoría, si tu cédula es del 2010, porque, por ejemplo, mi cédula de médico general es del 2014 y la de especialista es del 2018. Yo decía, ¿por qué si es del 2010 su cédula o empezó el alta digo, a la subespecial en 2013? Que solo hizo 3 años de psiquiatría, pero ya estoy entendiendo que empezaste en el 2009 y claro, empezaste antes porque entraste a los 16 años, entonces para que empiezan a dilucidar todas estas ideas o falsedades que la gente se creyó a través del video de Dross. Entonces, acabó antes la carrera, entraste 2009, sales 2013, ese es el rango en el que estás. Y quería preguntarte, en ese momento, en esos 4 años, ¿en qué momento dijiste, ¿y si hago psiquiatría de niños? Porque o sea, hay muchos que siguen sin saber, ahorita como ya lo decía Oscar, ya el tema está más sobre la mesa, pero hay personas que no saben que hay psiquiatras especialistas en niños. ¿En qué momento dices, hago psiquiatría, psiquiatría en vez, no sé, de adicciones o en vez de psiquiatría de enlace? ¿En qué momento decides irte por los niños? Un poco desde el R1 al ver tanto paciente ya con mucho deterioro en su primera atención como pacientes adultos. O sea, la brecha de atención de que inicie un síntoma hasta que te atiendas puede ser de más de 10 años. Entonces, sí, desafortunadamente eran casos muy deteriorantes a temprana edad. Entonces, en el R2 justamente tienes una rotación de 6 meses en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro o en el Nacional de Pediatría, si así lo decides. O sea, hay varias sedes, pero justo es parte de la materia. Okay. O sea, en el R2. ¿Hubo algún caso en particular que digas, que ahí hubieras dicho, ay, este caso es muy, muy interesante para que te adentrara a la paidopsiquiatría? Pues justamente todavía estando en psiquiatría, estos casos de debuts tempranos, pacientes de 18 años que llegan con una esquizofrenia, con un brote psicótico muy importante o en manía y dices, pues este caso debió haberse a lo mejor tratado desde antes. Ok, si se hubiera hecho el diagnóstico desde la infancia, que vale la pena decir que de acuerdo al DSM-5 en su texto revisado, que es del 2023, 2023, y corríjanme porque ya digo, yo te traigo muchos psiquiatras acá. Bueno, no, la verdad es que nada más hemos traído a 3 psiquiatras. A la doctora Abigail Adame, que es nuestra psiquiatra de cabecera, a la doctora Ale somnóloga, que ella es somnóloga, y al doctor Mauricio Leija, que lo debes de conocer. Entonces ya más o menos, por ejemplo, yo no sabía hasta que me puse a leer que, por ejemplo, la bipolaridad, la esquizofrenia, es hasta a partir de cierta edad que se puede llegar al diagnóstico. No porque antes no lo tengan, pero para los criterios, ¿no? Así es. Regresando contigo y nada, justo. Entonces, acabas 2009, entras a psiquiatría. Tu título de médico general por aquí va a estar apareciendo en pantalla para que lo vean. Y decimos, en 2013 acabas psiquiatría y entras a paidopsiquiatría. Por aquí en pantalla también va a estar apareciendo la hoja de que psiquiatría le dio, ¿cómo se llama? El Hospital Fray le dio el aval de que había hecho la residencia. Por aquí va a estar apareciendo ese texto. Esta es justamente del Fray. No, del N. Navarro. Ahorita vamos a leer esta del N. Navarro. Acabas en 2013, tú acabas psiquiatría. 2012. Por aquí va a aparecer su título de médico general y también el título de psiquiatría. Por aquí también en pantalla va a aparecer. Ambos, bueno, más bien, los hospitales están regidos por escuelas. Sobre todo los de la Ciudad de México están regidos por la UNAM, el G.A. González, nutrición, cardiología y obviamente el Fray no es la excepción. Por eso es que en los títulos están viendo que están avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo ya verifiqué que acá, de todos modos, acá en pantalla va a estar apareciendo con un gran zoom para que vean que no está o sea, que no está falsificado, no, aquí están todos los títulos. En tu caso, en el caso de paidopsiquiatría, pues ya saben que es de psiquiatría de niños. Pero en tu caso que decides hacer psiquiatría de enlace, comencemos con esta pregunta. ¿Qué es la psiquiatría de enlace y qué te motivó a hacer psiquiatría de enlace? La psiquiatría de enlace hospitalario es una diferencia a la interconsultante. Es
digamos, es el fenómeno, es la residencia en donde uno activamente como psiquiatra va a pasar visita con medicina interna, con todas las especialidades de un hospital general, y empezamos a establecer protocolos para ayudar a los pacientes en caso de que, pues, los trasplantes, justamente para trastornos de alimentación que se estén manejando ahí, y es una parte muy, muy importante porque también ayudamos a dar estas noticias, malas o buenas, a contener a los pacientes. Los mismos maestros y los mismos jefes de cada piso nos piden muchas veces que vayamos, pero la psiquiatría de enlace tiene la proactividad de llegar, no es esperar a que te llegue la O sea, interconsulta. ir a buscar. Ir a buscar, y entra a terapia intensiva en la parte de delirium, entra en piso con los antidepresivos, y saberle y explicar muchas veces como alta especialidad cuáles son las posibles interacciones. Casi todo mundo te va a decir, casi todos los enlacistas quisimos ser médicos internistas. Justo eso que iba a decir, que en términos sencillos, para que entiendan que es o sea, es médico, es psiquiatra y es psiquiatra de enlace. Psiquiatría de enlace es el internista de los psiquiatras. Ándale. Porque ustedes, como lo hemos dicho, a veces, y ahorita vamos a entrar a ese tema, porque Dross en su video dijo, es que me mandaron a hacer miles de estudios de laboratorios y de gabinete. Yo se los dije hace 8 días. La mayoría de diagnósticos, si no es que todos de psiquiatría, no requieren de laboratorios, es puramente clínica. Pero se mandan a hacer estudios para descartar que no haya otra. A lo mejor si se le está yendo la onda, pues qué tal si se le está yendo la onda, pero porque tiene hipotiroidismo o tiene hiponatremia. Entonces, justo el psiquiatra de enlace es el investigador, el que dice, a ver, vamos a ver cómo está la tiroides, pero vamos a ver cómo está, qué medicamento no tendrá hiponatremia. O sea, descartar otras causas que no tengan que ver con propiamente con lo mental, por decirlo de alguna manera. Es, justamente. Entonces, sí, bueno, pueden ir a ver ese video, que es de los casos más bonitos que tuve en el R1. Ahí en el GEA tuvimos un síndrome neuroléptico maligno. Digo, serotoninérgico. No. Tuvimos una encefalitis autoinmune asociada a anticuerpos anti-NMDA. Entonces, pero aquí lo curioso, bueno, para que ustedes entiendan el chisme, se le inflamó su cerebro, que la principal causa de inflamación es por bacterias. Bueno, pues creímos que era una meningitis, empezamos a investigar, Yo nunca había leído sobre esto, pero aquí empieza como historia de Doctor House. ¿Por qué? Porque esta muchacha había, corríjame si el término es correcto, pero con alucinaciones. Uh-huh. Entonces van con un sacerdote, bueno, ni era sacerdote, era un padre ahí de los pastores de cristianos, y entonces deciden darle haloperidol para que se le fueran las ondas, pero se lo automedicó, bueno, no se lo automedicó, pero se lo dio a alguien que no es psiquiatra. Le da el haloperidol, y entonces lo que hace con la dosis de haloperidol, hace un neuroléptico maligno, y llega por un neuroléptico maligno. Es un síndrome que se da por tomar mucho haloperidol. Si usted le está tomando, no se lo vaya a dejar de tomar, pero cuando tomas mucho haloperidol te puede dar un síndrome neuroléptico maligno. Le dio fiebres de hasta 40 grados, convulsiones, entonces llega por eso urgencias. Entonces cuando llega con nosotros, llega por un neuroléptico maligno, pero conforme fuimos escarbando, dije, a ver, ok, no nos querían decir por qué le habían dado haloperidol, porque les daba pena decir que un pastor se los había dado. De hecho, el chisme está ahí en mi canal, vayan a buscarlo en el video. Bueno, para no hacerles el cuento largo, es que todo su deterioro neurológico era porque tenía un teratoma ovárico. Entonces dije, ay, por este caso es el que yo quiero ser internista, quiero ser el más chismoso de todos para llegar hasta las últimas consecuencias e investigar. Le quitamos el tumor del ovario, que tenía hasta pelos, porque literal los teratomas tienen hasta pelos y dientes y ojos. Como Lázaro revivió, y recuerdo que la dimos de alta un 24 de diciembre del 2014, se fue de alta, porque aparte sabes que los 24 sí, claro, se va de alta, pero ya estaba bastante bien la Lupita, la tengo en WhatsApp, todavía hasta la fecha, hace 12 años que la atendimos a Lupita, y mejoró todo a partir de un tumor. Entonces, justo, por eso les pregunto siempre a los invitados, ¿qué caso es el que dice, este es el que hizo, confirma que esto es para lo que sirvo? Entonces, haces psiquiatría de enlace. ¿Cuántos años son de psiquiatría de enlace? Es un año. Yo roté un poquito más, 6 meses, porque en el R4 te permiten. Uh-huh. Y en esos 6 meses hice 1 año y medio, por decirlo así, pero la oficial es 1 año. ¿Y la hiciste en nutrición? En el Instituto Nacional. Que en el caso de muchas altas especialidades por ejemplo, ahí no se les da diploma. En el caso de paidopsiquiatría sí hay diploma, que por aquí va a estar, hay título, por aquí está apareciendo el título. Y en el caso de la alta especialidad de enlace no existe. Es un diploma, que también por aquí va a estar apareciendo el diploma de psiquiatría de enlace, otorgado por la UNAM y también por el Instituto Nacional de Nutrición, para que lo estén viendo. Y no crean que es lo único. Hay más altas especialidades dentro de psiquiatría que no dan título. Un ejemplo de ello
es los trastornos de la conducta alimentaria. La doctora Abigail Adame solamente tiene 2 cédulas, a pesar de que tiene la alta especialidad. Es médico, es psiquiatra y tiene la alta en trastornos de la conducta, pero no dan título. Lo mismo con adicciones. Con y adicciones, esquizofrenia también. ok, que no se dan propiamente títulos, pero sí se dan diplomas. Pero ¿de qué se asustan? En México, a ver, ustedes, porque muchos creen que no tiene nada que ver, y esto nos va a ayudar a resolver una cuestión que salió en el video. En México, ¿cuál es la principal enfermedad? En general, fuera de la psiquiatría. ¿Fuera de la psiquiatría? Ajá, fuera de la psiquiatría, ¿cuál es la principal? Cualquier crónico degenerativa. Pero la principal. Pues hipertensión o ¿No diabetes. le ganamos a la obesidad? Exacto. Sí, digo, la bueno. obesidad. A lo que iba era esto. Ahorita, ¿por qué voy a No decir quería- esto? Estados No Unidos, ya lo le quiero ganamos. decir esto. Justamente, la obesidad Es la epidemia. La obesidad es la principal enfermedad. Una de las opciones de tratamiento, la principal ya sabemos que es la terapia cognitivo-conductual. La segunda, y esta terapia cognitivo-conductual incluye la alimentación, el ejercicio, el sueño y todo esto. La segunda, el segundo pilar de la obesidad son los fármacos. Semaglutide, tirzepatide, liraglutide, todos estos. Y el tercer pilar para el tratamiento de la obesidad es la cirugía bariátrica. En el país donde hay más, en el mundo donde hay más obesidad, es increíble que en México, que es ese país, no den un título y no haya un consejo de bariatría. Porque eso nadie lo sabe. Ujú. En México no te dan un diploma por ser bariatra. Hay muchos charlatanes que se venden como bariatras y les andan recetando fentermina y ácido. Eso. Pero los cirujanos, con que hagan un cursito de 6 meses, yo sé que ya ahora ya ha cambiado algunas cosas, pero hasta hace un par de años hacer un cursito de 6 meses Te ya los permitía. convertí en cirujanos bariatras y no les da ni siquiera diploma y no les da ni siquiera título. Para que se den cuenta qué tan mal estamos regulados y que hay especialidades, digo, todas son importantes, pero partiendo de que la obesidad es la principal enfermedad en este país, los bariatras no tienen, o sea, no les dan títulos de bariatras, simplemente tienen su título de cirujano general y en el mejor de los casos un como certificado o algo. Pero bueno, regresando a esta pregunta, en su caso, ¿quién era el director del FRAI cuando ustedes estaban haciendo? Porque prácticamente ahí fue donde se conocieron. Ujú. El doctor Carlos Castañeda estaba en el FRAI en ese momento. Era el director. Era el director. Y su jefe inmediato, ¿quién era? Porque a lo mejor ustedes ya están diciendo, pues el Mr. Doctor ya se volvió su cómplice y entonces él ya les inventó también sus títulos. ¿Quién era su adscrito directo? ¿Quién era su jefe Es directo? que Son cambiamos de diferentes. según el piso y según el año de la residencia en la que estamos, ¿Pero pero con qué médicos el ustedes jefe, compartieron? pues yo con el doctor Iturbe, la doctora Marcela Martínez, que son recuerdos y todavía sigo teniendo contacto con ellos. Y, Por aquí van a aparecer fotos de cuando estaban en la especialidad. y es justamente pues su jefa de enseñanza y la jefa de enseñanza en ese momento, que ya falleció la jefa de enseñanza. ¿Y en tu caso con qué adscritos fueron los que más conviviste? O sea, ¿con qué otros médicos de mayor jerarquía conviviste? Pues el subdirector en ese momento es actualmente el director, el doctor Horacio Reza. Por aquí una Garduño. foto del doctor Horacio Reyes para que le vayan a preguntar, porque van a decir, pues al Mr. Doctor no le creo ni a los títulos. No, acá decimos nombres y apellidos, no como tú, Dross, que le das voz a personas anónimas. E insisto, seguramente en este momento todos sus seguidores, es que está yo no estoy revictimizando a nadie, porque no se puede revictimizar a quien no tiene cara ni nombre y a quien solamente le están inventando una personalidad para contar historias y entretener, que insisto, este canal también lo hemos dicho, somos de entretenimiento, pero si vamos a decir algo derecho es con nombres, apellidos y con pruebas, tal como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, por aquí nuevamente va a aparecer el título de médico general de ambos, por aquí va a aparecer nuevamente el título de psiquiatría y de paidopsiquiatría, por aquí los diplomas, y justo tú haces psiquiatría de enlace en el 2013 a 14. A 2012 a 13. 12 a 13. Y tú haces paido de 2013 13. a 2015 en el infantil de psiquiatría. Ujú. Y acá hay una carta que viene firmada por la doctora Armida Granados Rojas, que viene el sello, de todos modos por aquí va a aparecer en pantalla, que ella es la jefa de división de enseñanza y capacitación, al menos en ese momento. Y voy a leerles esta carta. Dice, por medio de este presente me es grato informarle que ha sido acreedora a una felicitación en virtud de haber proporcionado una excelente atención al paciente, según reporte de quejas, sugerencias y felicitaciones correspondientes al mes de agosto del año en curso. Esto es del 2013, cuando recién pues llevabas como medio año, porque este es del 19 de septiembre del 2013. Asimismo, se le exhorta para que continúe observando las indicaciones y lineamientos establecidos para el buen funcionamiento de su residencia. Y a mí también un día, a mí no me dieron cartita así como a ti, pero sí aparecía en la lista. En el GEA ponían una lista y a mí también me pusieron ahí en la lista de que los tratábamos bien. Yo era el típico que se tardaba dando consulta
y mis remas me regañan, así, apúrate, apúrate. Y yo, no, espérate, que necesito que me cuente bien el chisme. En tu caso, ¿quién crees que haya sido esta paciente? ¿No la tienes ubicada? ¿O algún caso que digas, vale la pena estar haciendo psiquiatría de niños? O sea, por este caso, vale la pena estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría Infantil. Pues es que no es un caso en concreto, eso es, te lo dan por pues las felicitaciones o quejas, ya sea que te manden llamar o que te den una felicitación de la atención en consulta externa, en las guardias. Yo soy un poco ansiosa, entonces me gustaba ver muchos pacientes y me gustaba verlos bien, entonces creo que el volumen de pacientes que atendía Pero ¿hay era... algún caso en particular como este que te contaba ahorita del teratoma ovárico? Que digas, ay, este caso, ¿cómo lo recuerdo? Y Sí, de hospitalización de varones. No es habitual, a pesar de que es un hospital psiquiátrico infantil, que se hospitalicen niños tan pequeños, escolares. ¿cuántos Y años tenía? 8 con un trastorno de alimentación, varón. Entonces, fue un caso Que tenía muy, anorexia. muy atípico. ¿Y cuánto llegó a pesar? ¿Cuántos días dejó de comer? Como 15 kilos. Era un caso que estaba entre, pues necesitas mandarlo al Instituto Nacional de Pediatría por el riesgo metabólico De y síndrome de nutricional. realimentación. Ajá, y demás. Y entonces, pues no, se terminó haciendo ahí. Había en ese entonces rotantes de nutrición, de medicina interna. Lo llevábamos al GEA justamente a que lo revisaran y al Nacional de Pediatría. Pero pues sí fue un caso muy bonito por ser atípico incluso dentro de la psiquiatría Sí, infantil. ojo, no estamos diciendo que qué bonito que un niño de 8 años, porque no va a salir esta persona a decir, o la que mandó esa supuesta mensaje, decir, ya ven cómo sí disfruta ver como un niño. No, no, no. Estamos hablando desde el punto de vista médico. Obviamente somos seres humanos y no vamos a permitir que un paciente sufra, pero lo estamos viendo desde esta cuestión de, pues es como, es tu trabajo, es lo que te forma. En tu caso, ¿cuál es el caso que más recuerdas de nutrición en psiquiatría de enlace? El trasplante de manos. ¿De manos? De manos. ¿Ah, de manos? De manos de un paciente que tuvo una quemadura por arco eléctrico. La valoración de él, al ver manos implantadas, es súper impactante, pero también muy bonito por darle una nueva vida a una persona que había perdido la movilidad, que había perdido sus miembros superiores. Es que tal vez ustedes no lo sepan, pero por ejemplo, cuando se hace un trasplante, que el principal que se hace órgano del que se trasplanta aquí en México es riñones y cataratas. En el caso de riñones, se tiene que hacer un protocolo porque al final le van a poner un órgano que no pertenece a esa persona. Y entre todas las valoraciones que se hacen, que llevan casi un año para hacer el protocolo, entre el nefrólogo, el internista, el cardiólogo, incluso hasta el odontólogo para ver que no tenga caries, uno de esos puntos claves es con el psiquiatra, para que se sepa si está en las mejores condiciones, por ejemplo, en el caso de riñones, de apegarse a su tratamiento, claro, que no lo vaya a abandonar, que tome conciencia de lo que significa todo esto. Y en este caso, por ejemplo, el paciente trasplantado de manos, ¿tenía alguna condición? ¿Le conmocionaba en algo tener nuevas manos? Eso era lo que estábamos valorando justamente, y fíjate que no, o sea, al principio al verlo, ¿no? Es algo bien impactante, y como estábamos justo en la evaluación del seguimiento, obviamente, que le damos en Nutri, no, fíjate, no tenía, estaba feliz, ¿Y cuántos años tenía? Si mal no recuerdo, andaba rondando los 50, 60 años. Y se dice que fue por electricidad. Sí, si mal no recuerdo. Oye, ¿y en ese momento quién era el jefe de psiquiatría de enlace? Era el doctor Baranda. ¿Te acuerdas su nombre? No. Si no, por aquí vamos a buscar, Sí, poner una foto el de doctor Baranda, muy buen maestro. Estaba también la doctora Judith González, que era la que estaba encargada de nosotros. Actualmente ella es jefa como psiquiatra en el instituto, es jefa de consulta externa, que eso es muy raro, que sea un psiquiatra jefe de consulta externa, y más en el instituto. Y estaban la doctora Vargas, la doctora Austrich, la doctora Flores. Todos ellos pues rotábamos un poco con cada uno durante el año. Que seguramente deben seguir ahí en el instituto. Sí, ellos siguen eso. Para que les vayan a preguntar así de, seguro que si era su residente, pues para que vayan y le pregunten. En tu caso, ¿qué otros médicos, aparte, por ejemplo, de la jefa de enseñanza, la doctora Armida, con qué otros adscritos compartiste estancia ahí en el infantil? Con el doctor Velázquez en urgencias, con el doctor Emanuel Sarmiento en adolescencia, en la consulta de adolescencia. Emanuel Sarmiento. Ahorita contigo ahorita voy, que Emanuel Sarmiento es el jefe o el presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil.
Te mandé mensaje, no me contestaste. Te hablé a Médica Sur, a tu consultorio, no me contestaste. Ah, pero bien buenos para andar pidiendo dinero. Ay, es que las asociaciones nos preocupamos por todos nuestros. Ahorita deberías de estarte preocupando. ¿Alzaron la voz cuando pasó lo de Marilyn Cote? No. ¿Alzaron la voz con Rosa Barrancos? No. ¿Alzaron la voz en este caso? Tampoco. ¿No les da vergüenza que un youtuber, tiktoker, reggaetonero, porque también soy reggaetonero, haga de más, es que también tengo TDAH, entonces Sí. para aquí, para allá. Entonces, no les da pena, pero bueno, regresando a esto. Aquí viene la pregunta más importante. Sí, Mr. Doctor, qué bueno que tengan títulos y todo y que hayan, pero ¿por qué no tienen cédulas? Tú eres, Mr. Doctor, el primero que exige cédulas. ¿Por qué la doctora Abigail no aparece su cédula de psiquiatría y ni de paidopsiquiatría? Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú acabas 2013, psiquiatría, 2015, paidopsiquiatría. ¿Por qué no? ¿Qué sucedía en esos años? ¿Por qué no? ¿Por qué la UNAM o por qué no tramitaste? ¿Qué sucedió? Pues una serie de factores personales, circunstanciales, felices, pero pues a la vez que influyeron en dejar un trámite o no darle la importancia a un trámite como lo es este. Pues en la residencia de psiquiatría conozco a mi actual esposo, soy mamá por primera vez del R2 al R3, pues ahora que lo veo sin su apoyo y siendo pues personas foráneas con una carrera de alta carga, alta demanda y un bebé, pues sí, se priorizaron otras cosas. Entonces era trabajar, maternar, hacer lo que mejor se pueda hacer en el día a día y pues sí, o sea, los trámites administrativos no fueron prioridad, pues hasta que salió lo de Marilyn Cote. Ajá, ¿Ya es ves? justamente hace un año. Ajá. Porque miren, por aquí va a aparecer nuevamente su título de paidopsiquiatra. Le hacemos zoom, Kike, al de que diga donde dice paidopsiquiatra. Y también le hacemos zoom al apartado donde dice que se obtuvo en agosto del 2025. Ujú. Si mal no recuerdo, es el 8 de agosto del 2025. Si no, ahorita lo checamos, pero en agosto del 2025 se obtiene. ¿Por qué pasar 10 años para el de paidopsiquiatría? Es que ustedes no saben tal vez, o tal vez sí lo sepan, pero a nosotros como residentes, pues la verdad es que nos pagan muy poquito. Sé que para muchos 10,000 pesos al mes, 11,000 puede ser bastante y más que el salario promedio, pero para una persona que hace guardias cada tercer día, que no duerme durante 36 horas, sumándole a que es mamá y sumándole que son foráneos, y ustedes tal vez no sepan, por eso es tan importante estudiar para valorar, pero los títulos los trámites de titulación y de a sacar la cédula cuestan. Y a veces es o pago la renta, que aparte en Tlalpan cuestan bien caros, o pago mi cédula. Y supongo que fue lo que sucedió. Sí, en parte eso y en parte pues te digo, ya acabé, ya me dieron mis cosas, ya soy psiquiatra y pues cómo se hace el trámite en la UNAM o qué sigue, eso ya se No quedó les- ahí volando, no le di seguimiento en su momento. Porque aparte, cabe señalar que ustedes dicen, "Ay, pues, ¿por qué no fue? Pues, ¿en qué momento vamos a ir? Si apenas, con duras penas, luego nos dejan salir del hospital. O sea, yo recuerdo cuando Ujú. cuando tenía que ir por mi credencial a la UNAM, o sea, no te dejan salir. Luego entras a la subespecialidad. O sea, esto es pegadito. O sea, acaba la especialidad en febrero, mediados de febrero, y luego estás entrando a la subespecialidad. O sea, uno es de los, así, ya escucharon, ella es como yo a los 16 años, yo a los 17 entré. O sea, a los Ujú. 16 ella entró, entonces uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y luego así, uno y uno. Y en tu caso, ¿qué sucede? Porque tal vez digan en ella, bueno, pero en ella porque estaba haciendo mamá y porque tenía varias cosas. Pero en tu caso, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay cédula de psiquiatra? Mira, yo meto los papeles en su momento. Hacen el director de la SAP en ese momento ya falleció, doctor Campillo, hizo una materia, ya estaban las calificaciones, ya estaba todo, hizo una materia, incluso ya me habían aceptado en el NACE, hizo una materia en el último mes de calidad en hospitalización o calidad en... son trámites administrativos, lo que le oímos mucho a los médicos, la hace en línea en esas épocas, yo contesto el examen, lo mando y me hablan y me dicen que no lo hice, que no apareció. Yo voy, trato de arreglar esto. Estuve aproximadamente 6-7 horas afuera de su oficina y al parecer estuve metido entre, digamos,
una guerra ahí de egos entre los directivos y la SAP, que en ese momento estaba... La SAP es la Asociación Mexicana de Psiquiatría. No, es el Servicios de Atención Psiquiátrica. Okay. Es la parte federal. Okay. Llego yo ahí y él me dice, porque se hicieron 2 graduaciones justamente en el hospital, las del director y la de él justamente, y me dice una cosa, una frase que la recuerdo mucho, es: tú aquí no estás en tu reino y tú no te vas a graduar y no vas a hacer la subespecialidad. Para esto me ayuda la subdirectora, la doctora Ansaldo, y mete las calificaciones antes de, pero me dice: no te podemos dar nada. Pero eso me permitió poderme inscribir a psiquiatría de enlace y tener a tiempo y con titulación oportuna la psiquiatría de enlace. Y ya después, ¿qué sucede? Porque muchos van a preguntar, bueno, ok, acabas, le dan su título, como lo estamos viendo acá, que está el título, te metes a psiquiatría de enlace. Y la neta, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué? ¿Te dio flojera o lo perdí? ¿O ya no le diste seguimiento? Como bien lo dijiste ahorita, somos foráneos, teníamos que turnarnos incluso en las guardias, cuidar a mi hijo, que por cierto están amenazando también. Y dejé pasar. Digo, estaba en el repositorio, estaba todo esto. Pasa lo de Marvin Code, nos empezamos a poner las pilas y me dicen en enseñanza: te plagiaron la tesis. Okay. La tesis estaba subida en alguno de estos portales, de estos lugares donde suben como para intercambiar o no sé. Porque tal vez ustedes no sepan, porque como uno sea el mejor promedio, de todos modos tiene que sacar su tesis. Porque, por ejemplo, en la web yo me titulé por promedio, pero aún así hice mi tesis, fui el mejor promedio de mi generación. Y eso que no me gustaba la medicina. Pero aún así uno tiene que sacar su tesis para que le den su título. Entonces ellos obviamente en su momento hicieron su tesis y que de hecho fue lo que te decía. Por eso a mí hace 8 días, cuando yo estaba buscando y haciendo todo mi guión para el video, fue que me topó con tu tesis. La pusieron varias personas en Twitter. Y dije, sí es cierto, o sea, sí tiene su tesis. Dije, ¿por qué no hay cédula si sí tiene tesis? Y digo, en tu caso no la busqué, pero sí, o sea, si ustedes buscan su tesis de ella en la UNAM, así como hay unas de grafología, que a esas sí las andan permitiendo, bueno, así como está su tesis en la UNAM, también pueden buscar la tuya, pero la tuya la plagiaron. La plagiaron, pero me ayudó el nuevo jefe, los nuevos jefes de enseñanza del FRAE, agilizarme el trámite, y justamente tuve que hacerle algunas modificaciones para que me la pudieran volver a, pero ahí está en la fecha. Okay. 2011 se sube esa tesis, okay, ¿no? Pueden buscar Oscar Guerrero Repositorio UNAM y ahí va a aparecer. Okay. Es una tesis de residencia. Ok, para que la vean. Muchos ni hacen su tesis y ya se andan quejando ahí de las cédulas, que está bien, insisto, está perfecto buscar las cédulas. Y yo les he dicho, incluso aunque tengan cédulas, si no investigan que sean buenos seres humanos, pueden estar incluso hasta certificados como el padrastro de Paloma Nicole, Víctor Manuel N., que ahorita está bien encerrado. No por eso quiere decir que eso ocurra. Y justamente aquí es donde entra la parte ya de ser buenas personas. Ustedes no saben, o tal vez ahorita yo les estoy para contarles el chisme. Cuando uno acaba la especialidad, pues lo que quieres es empezar a trabajar pues para ganar dinerito, y aparte tus papás luego ya te están diciendo, ya son muchos años de ayudarte, ahora necesitamos que empieces a trabajar. Entonces, cuando uno es bueno en la escuela, en la residencia, sus mismos maestros lo empiezan a jalar. Por ejemplo, los cirujanos empiezan a jalar al R4 para: vente conmigo, te voy a llevar a cirugía. A los internistas: oye, fíjate, tengo mi consulta, pero hoy no me da tiempo, pero tú ve a ver a mi paciente a Médica Sur, que eso pasaba mucho en medicina interna, ve a verlo a Médica Sur. Entonces ya ibas, pero haciendo. Entonces tus maestros, cuando ven que eres bueno, te empiezan a jalar. Y justamente fue lo que ocurrió con ustedes. Un maestro los jala a Neurocom. Primero a mí y a un compañero, Juan Cárdenas. Nos jala al Neurocom original, que era su clínica. Puedo platicar la historia. Sí. Él fallece muy joven. Yo tenía 3 meses ahí trabajando, porque no sabíamos si nos íbamos a regresar. Abby estaba acabando y necesitaba comprar pañales, leche, y justamente entro por recomendación. Me manda a hablar él y me dice: vas, ¿no? Y justamente al morir él, se quedan sus pacientes pues en crisis, porque él fue muy repentina su muerte. Fue muy conocido también el doctor Marco Campuzano, y por eso también quise venir para limpiar ese nombre, porque él era un gran ser humano. ¿Y fue quien fundó Neurocom? Que fundó Neurocom, y él fue el que nos enseñó lo de las becas, fue el que nos dijo: hay que ayudar, ¿no? A veces tardaba hasta en pagarnos, pero pues
era parte de lo que nosotros estudiamos y pues a veces no somos tan buenos empresarios ni tan buenos en la cobra porque no te enseñan, realmente no te enseñan, no te dicen eso en la facultad ni... Sí, luego hay unos que se andan y- vendiendo por 48,000 pesos por unos electrolitos. La verdad, Y- porque no les da la medicina. Y no teníamos nosotros como pues manera de hacer en ese momento y lo que hacemos cuando fallece él, porque él no tiene familiares médicos, está su hermana y ella nos dijo pues adelante. Y lo que hicimos fue constituir una sociedad, medio mal asesorada la constitución de la sociedad, pero entraron la señora que cuidaba ahí, que también ayudaba en la limpieza, una de las recepcionistas, que también se incluyó, una psicóloga, ¿sí? Dos psicólogas, que actualmente una está en Estados Unidos, trabajando de lo mismo, y pues yo y Juan Cárdenas, y empezamos a ver a los pacientes del doctor y como se dieron cuenta que seguíamos el mismo, casi todos los pacientes del doctor, y eso es muy raro que pase, se quedaron con nosotros y a su vez es muy familiar la clínica. Ustedes pueden ir y van a encontrar niños corriendo, hay una tiendita para los niños, ya saben, los dulces y esto. Nosotros constantemente estamos cotorreando y hablando con los pacientes y ojo, porque aquí también quiero aprovechar de una vez a decirlo, y sí lo tengo que decir, aquí saben que aquí nunca hay conflicto de interés. Cada vez que yo traigo un profesional, yo les digo, oigan, de preferencia no vendan nada. Ustedes ya lo habrán escuchado, y lo vieron en el escrito que sacó Neurocom, ya no está la doctora Abigail en Neurocom, para que no crean que a lo mejor ahorita vienen a hablar bien para que les lleguen pacientes no. Entonces está diciendo desde cómo fue que se formó o se reconstruyó Neurocom una vez que muere el doctor. Se reconstruye Neurocom, empezamos a trabajar, empezamos a seguir, nos lleva la misma pues tendencia a seguir trabajando. Repito, no somos tan buenos empresarios, becamos a los hijos de médicos, nos llegan mucho médico, mucho familiar de médico también, y nos enseñaron en la facultad, no sé si ustedes recuerdan, bueno, en mi facultad era mucho de si tú ibas y eras estudiante o no te cobraban, entonces llegaba un momento en que pues estábamos batallando hasta para eso, y lo de sacar a Abby justamente fue por todo lo de las amenazas, como se decía en el comunicado, y por cuidar la seguridad de ella, que es lo que a mí más me importa ahorita. Y justo porque muchos para este punto van a decir, ay, bueno, pues nada más está hablando el Mr. Doctor y Oscar, pero Abigail, que es la principal acusada por Dross, porque sí, Dross. Si no le pusiste nombre, ni apellido, ni cara, el responsable eres tú. Y aquí detrás de cámaras está el abogado. Entonces, esto es importante que lo sepas. Tú eres el responsable. Tú y tu otro amiguito Plumer, porque mira, yo me entero de todo, Dross. Sé que estás viendo este video. Entonces, vamos contigo, Abigail. Tú llegas a Neurocom 2015, una vez que terminas Paido, sacas la tesis, ¿empiezas a atender solamente a niños o también a adultos ahí en Neurocom? Niños y adultos. Ambos. Esta persona, vamos a seguirle diciendo paciente anónima, y acá yo tengo mis preguntas, dice, en el relato de una supuesta paciente anónima que tiene 27 años, ella en algún punto Dross en algún punto del video dice que tiene esa persona anónima 27 años, pero que esa historia comienza cuando tenía 15, que iba con una psicóloga y que no jalaba, no le funcionaba el tratamiento, la terapia, y decide enviarla a psiquiatría. Queda mucho la duda en qué año fue. Yo supuse en el video de hace 8 días que fue en el 2013. Después Neurocom saca el comunicado y dice que es fue en 2017. Y esa paciente o esa supuesta paciente anónima, dice que fue víctima de violencia física, donde se le dijeron calificativos como pendeja, donde dice, y eso lo dijo Dross, donde dice que se le escupió, donde dice que incluso le hacía que esta misma persona se autolesionara, porque se hacía lesiones en sus extremidades. Y aquí yo quiero preguntarte directamente, Abigail, ¿en algún momento tú le has dicho un calificativo despectivo a alguno de tus pacientes? Nunca. ¿En algún momento tú has agredido físicamente o Nunca. incitado a que se autolesionen? Nunca. Aquí vino a dar la cara a la doctora Abigail, a decirlo y a dar con su nombre y su cara y sus títulos, para que ningún paciente anónimo detrás de un youtuber venga a querer difamar. ¿En algún momento tú llamaste gorda
o has llamado gorda o te has burlado del físico de una paciente o de un paciente? Nunca se prioriza la comunicación y la empatía, sobre todo por el tipo de pacientes que atendemos. Ok, y aquí voy contigo porque otra cosa que y yo esto lo digo claro, hace 8 días yo lo puse en tela de juicio, en la narración se dice que se mandan a hacer cientos de estudios muy caros y que no hay posibilidad de costearlos. En Neurocom, ¿qué estudios se hacen y para qué se hacen? En Neurocom se hacen o se hacía el estudio del electroencefalograma en caso de que quisieran hacerlo ahí y se hacen los psicológicos, ¿sí? Ok. Y también es en caso de que quieran ahí. Nosotros teníamos pues un precio muy accesible, por eso justo se les ofrecía y se les decía en donde quisieran hacerlo. Ok. Y muchas veces incluso, de verdad, hasta en los estudios se les daba beca a muchos pacientes. O sea, ve que en el sentido de un descuento, O no se les cobraba. pero hay muchos pacientes de los que sea que son bien traicioneros. Ahora, quiero preguntarte a ti, en el video de Dross, acá, bueno, ya hicimos esta pregunta, donde te digo o te cuestiono directamente si es que le dijiste alguna grosería a algún paciente. En algún punto muestran recetas en este video, recetas que vienen firmadas por ti, es donde aparece la lista de todos los médicos y personal de Neurocom, y dice que tú cambias medicamento cada mes. Yo explico en el video de hace 8 días que justamente los tratamientos, los neuromoduladores, que es como se le deben llamar a los antidepresivos, los neuromoduladores tardan 4 a 6 semanas en hacer efecto. ¿Tú le cambiabas a esta supuesta paciente medicamento o hacías esto de manera, o cuáles son las explicaciones para cambiar un neuromodulador cada 4 semanas o sumarle? Porque esta persona, muchos se asustan de que hasta voy a emular olanzapina, clonazepam, pregabalina, quetiapina, otra vez pregabalina. Yo me llegué a tomar 300 de pregabalina al día y quetiapina, 12 puntos. Es que para como dormir. exacto. Ya después me dijo, hace un año y medio me dijo mi somnóloga, me dijo, no, amigo, tú no duermes no por insomnio, tú no duermes por TDAH. Entonces, y ya subí de peso. Pero bueno, eso es otro chisme que lo pueden ir a ver acá. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales se tienen que agregar más medicamentos o modificar el neuromodulador a las 4 semanas? Porque incluso hasta Dross le hacía suma a esas recetas. ¿Cuál sería la explicación o qué sucedió si es que no lo puedes compartir? Pues no puse mucha atención a si solo ponía las fechas o demás, pero bueno, cambios como tal de tipo de medicamento no. Lo que sí es que cada 4 o 6 semanas puedes valorar cómo va efectos secundarios, tolerabilidad, efectividad del medicamento y ajustar dosis o meter adyuvantes, ya sea para un síntoma que pues en lo que se impregna o hace efecto el medicamento o la monoterapia principal, pues da resultados, ¿no? Ok. Entonces esa es la explicación que se podría dar. ¿Por qué no se entra en detalle con una persona que no ha dado ni cara ni nombre y que no sabemos si incluso Dross se inventó esa historia? Y que, insisto, aquí muchos en este punto del video van a estar diciendo, pero es entretenimiento. ¿Entretenimiento es doxear? Vuelvo a preguntar. ¿Entretenimiento es acosar? ¿Entretenimiento es hacer que despidan a alguien de su trabajo? ¿Ese es el tipo de entretenimiento que hace Dross? Pero bueno, regresando a esto. ¿En Neurocom hospitalizan? Neurocom es una clínica pequeña, son solo consultorios. Ok. Consultorios como tú los conoces, como los conocemos los médicos, donde justamente hay profesionales independientes de la salud y no se hacen, por eso te digo, es muy familiar. Cuando la gente va con toda la familia y están ahí, están viendo la tele, porque tenemos la salita de espera, están los niños jugando. No es una clínica de hospitalización, no. Que ya lo vimos con el caso de Rosa Barrancos, de la de Cuautitlán, que ella hacía pasar los departamentos, sus casas ahí en el Estado de México como sitios para hospitalizar. Una cosa de la que se te acusa, Abigail, es que tú mandabas al hospital del IMSS a internar a pacientes psiquiátricos. Se supone uno que es menor de edad, porque dice, era casi una niña, así lo dice. Uno, ¿tú trabajaste en algún momento en un hospital del IMSS? Nunca, ni siquiera en internado ni nada, todo ha sido salubridad. ¿Tú, como médico particular, tienes la capacidad de hospitalizar en el IMSS a algún paciente psiquiátrico? No. Ok. ¿Tú en algún momento de tu vida has tenido hospitalizados psiquiátricos fuera de tu residencia? No.
Entonces, ni la doctora hospitaliza, ni trabaja en el IMSS, ni manda que se hospitalice en el IMSS. Digo, yo lo expliqué hace 8 días, pero ¿nos podrías explicar por qué un médico particular, un psiquiatra particular, no puede mandar a hospitalizar directamente a un hospital público? Eh, Evidentemente por la reglamentación y la normativa. O sea, eso es, ahí sí ya entraríamos en detalles más como complicados, pero finalmente todo el mundo aquí lo sabemos que eso es prácticamente imposible, ¿no? Ok. O sea, al menos en psiquiatría, si tú quieres mandar, pues va a haber un psiquiatra en esos hospitales para valorar. O sea, nosotros les damos la recomendación cuando vemos que hay un descontrol, damos la recomendación a los de la Secretaría de Salud o si tienen IMSS, incluso decir, ¿sabe qué? Pues mira, le va a salir muy caro si lo lleva al Ángel o si lo lleva algún otro de estos particulares, pero de todos modos es como parte de lo que uno puede sugerir, pero jamás podemos enviar eso. Sí, aparte, insisto, si en el IMSS, cuando tú llegas con tu propio carnet, no te quieren aceptar, que van a andar, o ustedes también déjenme en los comentarios, ¿cuántas veces ustedes no va con su internista particular y su internista particular le da un medicamento? ¿Llega usted al IMSS? Pues sí lo tenemos, pero yo no se lo voy a dar. Dígale a su médico particular que se lo dé. Si no dejan, o incluso, oiga, cambio de servicio de cirugía, medicina interna, no, que se siga, si no aceptan a los del IMSS, en el propio IMSS, que van a andar aceptando pacientes públicos. Ahora, otra de las declaraciones fuertes que hizo Dross es que tú obligabas a esta supuesta paciente a ver pornografía, porque ella había sufrido abuso sexual, supuestamente, porque supuesta desde que es una persona que no ha dado cara, pero que en ese hospital psiquiátrico, que no dijo tampoco su nombre, y al cual pues ahí sí andan acusando a Neurocom y a los doctores, pero no acusan a ese supuesto hospital del IMSS, o no andan acusando al supuesto enfermero. Pero esta persona dice en la narración que al ser abusada sexualmente, tú como parte de tu terapia, la obligabas a ver pornografía. ¿Tú has obligado a ver pornografía? Y yo hago las preguntas concretas y directas. ¿Tú has obligado a ver pornografía a algún paciente? Nunca. Ahora vamos a preguntarle al otro psiquiatra, que es la pregunta más importante porque era lo que aterrorizó a todo, con imágenes de la naranja mecánica así poniéndole como Stanley Kubrick. ¿Existe algo o alguna técnica en la cual a través de una palabra se le pueda condicionar a una persona a tener un brote psicótico? No hay evidencia, no existe y se intentó en algún momento en los años 60, ya saben, la Guerra Fría y todas estas cosas. Lo mencionó la doctora Abigail también en el video pasado. Le llamaba, no sé si, no quiero caer en teorías conspiranoicas, pero se probó y evidentemente no funcionó, igual que la hipnosis. Ok. O sea, incluso Freud en su momento intentó hacerlo hipnosis y se dio cuenta que no se podía hipnotizar a alguien. Yo sé que a veces va a haber gente que va a querer defender este tipo de situaciones, pero la evidencia está ahí. Lo digo porque también hubo por ahí psicólogos que decían, ¿cómo no puede, una palabra, cómo no puede causar un condicionamiento? Y lo de Pavlov, o cuando le dicen, o cuando suena, por ejemplo, me decían, pero por ejemplo, cuando suena la alarma sísmica, hay personas que les dan ataques de ansiedad. Sí, pero no por eso andan mordiendo, porque esta supuesta paciente anónima dice que mordía y que tiene reportes forenses. Tú lo dijiste, Dross. Entonces, si tiene reportes forenses, seguramente atentó contra la vida de muchas personas. Y entonces, esa supuesta paciente anónima también va a acabar en la cárcel, como un venezolano próximamente. Pero bueno, ¿qué sucede con esto? Porque muchos psicólogos que tratan de defenderse, Sí. es que con la alerta sísmica hay un sonido que Claro, luego nos hay una pone. descarga adrenérgica y nos puede poner ansiosos, pero hablar de un brote psicótico, estamos hablando de varios neurotransmisores, varias vías, la vía mesocortical, la mesolímbica, y esto no se puede controlar con una palabra. O sea, no estamos en una película y este tipo de cosas fue sorprendente escuchar y ver a la gente que lo creía. O sea, hagan de cuenta que es como decirle a alguien, cúrate de la depresión con una palabra. Los médicos estamos para ayudar. Si eso fuera, lo haríamos con todo el gusto del mundo. Exacto, si con una palabra se les puede insertar para tener brotes psicóticos, entonces también con una palabra, ¿y eso quién lo quiso hacer? Marilyn Cote. ¿En cuántos días te gustaría curar la depresión? ¿En 8 días? ¿La ansiedad en 3 días? ¿Por qué 2 más 2? Si se acuerdan que se Sí. 2 más 2. Estás encerrada en la cárcel y ahí te vas a quedar junto con el venezolano que próximamente también va a acabar ahí. Pero bueno, regresando a esta parte. Este video sale el 15 de enero de este año. ¿Cómo es que comienzan? Porque tal vez en este punto ustedes no han dimensionado todo lo que les ocurrió. ¿Qué sucede el 15 de enero? ¿Cómo es que comienzan a llegar los ataques hacia su persona una vez que se publique este video?
Abigail? Telefónicamente nos avisan de recepción o el colega que estaba en la clínica, nosotros todavía no partíamos para allá, que empezaron a recibir una cantidad anormal de llamados telefónicos. Revisamos redes sociales y pues ahí es donde también en Google Maps empiezan a poner reseñas de quién viene de Dross, quién más viene de Dross, a dejar comentarios y bajar calificaciones y groserías y demás. ¿En tu caso también estabas Es tú en que ese momento en la clínica? estábamos, no, yo estaba también, íbamos partiendo para la clínica y me hablan mi colega y nos dice, oye, que un video, están hablando amenazando, que un video que de Dross, él no lo conocía, y yo dije, a ver, espérame tantito, y cuando lo checo, en ese momento se nos cayó el mundo. O sea, en ese momento dijimos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es esto? Yo inmediatamente pensé por la seguridad de mi familia, inmediatamente por las amenazas. Las recepcionistas estaban en crisis de tanto que les estaban hablando. En algún punto se empiezan a filtrar sus redes sociales y sus fotografías. Eso yo ya no lo encontré. Ustedes tenían sus redes sociales abiertas. Sí. Sí, pues en la prisa, en la crisis, lo primero que hago es tratar de mandar un correo al canal de Dross, que afortunadamente me respondieron rápido. Y lo secundario en lo que pensábamos era pues tratar de cerrar redes, pero pues sí se hizo. Tienen fotos, las personas que siguen comentando estos contenidos, pues hay fotos personales de una red social de mi esposo que ya ni usa. Ok. Y me decían que también su hijo se vio afectado. ¿Él cuántos años tiene y qué fue lo que sucedió? Mi hijo acaba de cumplir 15 años, está en la secundaria y pues empezaron a llegar por los amiguitos y comentarios. Digo, no se relacionan tanto, todavía no entiende bien. Bueno, sí entiende, le hemos explicado perfectamente cómo está el asunto, pero pues notamos el cambio inmediatamente al ir a la escuela y regresar. Tuvimos que incluso sacarlo unos días y encuartelarnos en casa porque era demasiado. Por eso cerramos redes, porque era demasiado. Es hasta la fecha que no hemos podido dormir bien porque es un ataque constante. Toda la ansiedad, insisto, cuando uno se ve expuesto, pues uno está acostumbrado, ¿no? Que en redes, pero personas que se dedican en su cotidianidad a atender personas, a que no están metidos en estos chismes de TikTok, de Twitter, de Facebook, que de pronto llegue todo ese ataque, aunque sea escrito, sí, y más llamadas diciéndoles, mensajes amenazándolos de atentar contra su vida, creyéndole a un video que no muestra la cara, no pone nombres. Por eso insisto, en este canal cada vez que nosotros hemos revelado a víctimas de charlatanes, como los de Marilyn Cote, como los de los Tiscareños, como Rosa Barrancos, todos ha sido con nombre y apellido y se han puesto las denuncias pertinentes y son hechos irrefutables, son hechos que no tienen ninguna forma de ser refutados. El caso de Paloma Nicole, o sea, no había forma en la cual un padrastro operara a la hija de 14 años, a una niña, hacerle todas esas cirugías sin que su papá supiera y que la mamá cómplice entró incluso a la cirugía y que incluso hasta estando en el velorio fue que se tuvo que enterar el papá hasta que abrió el féretro. O sea, son ese tipo de cosas. Y aquí simplemente Dross contó una historia que le llegó por correo electrónico y ya ustedes se la creyeron. Pero es que Dross hace entretenimiento, vuelvo a preguntar. Entretener es a través de doxear a una persona, de exponerla, de acabar con su tranquilidad, de arrastrar incluso a un menor de edad, porque él sí es menor de edad. Hace un momento decías, Abigail, que se metieron a poner malas calificaciones. Estas personas se justifican, decir, pero es que esa supuesta paciente anónima no es la única, hay muchos que en los comentarios han puesto malas reseñas. Entre esas malas reseñas, el canal de Gumpasa, que mira, mi Egun, acá te queremos, pero hay que investigar mucho. Esa investigación que tú hiciste de una supuesta Brenda Ortiz Ortega, pues no es la misma Brenda Ortiz que están señalando en los comentarios. Ahorita voy a entrar a los comentarios de Neurocom para leer ese comentario de Beatriz Ortega. Digo, de Beatriz... Brenda. De Brenda Ortiz. ¿Quién es Brenda Ortiz? ¿Y es la misma Brenda Ortiz Ortega? ¿Ese es su segundo apellido? No, digo, ya me contaron, ya sé la respuesta, pero en la medida de lo posible, ¿quién es Brenda Ortiz? ¿Y es la misma que señala Egun Paz en su video?
No vi el video, pero no conozco a ninguna Brenda Ortiz Ortega. No es la misma. Ella es una profesional en lo que hace. Ella es psicóloga con maestría en terapia cognitivo-conductual. Tan así es que ahorita ella está en Estados Unidos, en una institución de Estados Unidos dando terapia. Okay. Ella también es parte de la sociedad. Y lo voy a poner acá porque es la de hace 4 meses. Dice, la licenciada Brenda Ortiz es una doctora muy poco profesional. Me fue recomendada por el psiquiatra José Roberto Alavés Miranda. La licenciada Ortiz me trató terrible. Yo intenté trabajar con ella y durante una sesión complicada para mí, ella me corrió de la oficina a los 35 minutos diciéndome algo como, bueno, pues cuando ya tengas algo que contarme o cuando estés dispuesta a hablar, retomamos la terapia. Y después de eso me costó mucho trabajo intentar buscar otro psicólogo. Ahora esta licenciada se fue de México y trabaja únicamente en línea. Yo pienso que si Neurocom contrata especialistas tan poco profesionales e incluso crueles, entonces no merecen la calificación que tienen ahora. Deben de ser más cuidadosos con el tiempo de la gente, no son solo clientes, son pacientes y deben ser aún más delicados, ya que se trata de personas que acuden por salud mental. No nos están haciendo favores. Si pudieran, le daría 0 estrellas. Y obviamente acá, pues todos los seguidores de Dross le dieron like, le dan me gusta. Y me dices, pero que no es la misma que muestra Egun Paz. No. Tiene otro apellido, el cual por seguridad de la psicóloga no lo vamos a decir, pero ya tiene todas las credenciales. Todas las credenciales. Entonces digo, puede haber malas experiencias como cualquier otra en su trabajo, pero eso no define la atención, porque de hecho, justo me comentabas que las otras malas calificaciones o malas reseñas, ¿con qué están asociadas? Pues están asociadas básicamente a las cancelaciones. Cuando nosotros vemos a los pacientes 1 hora exactas, a veces nos pasamos, porque podemos darles el tiempo en un lugar así. Yo les tengo la regla a mis pacientes de que si llegan media hora tarde se reagendan y si hay una cancelación se les avisa porque tenemos a veces pacientes en consultorio en crisis. Y para que ellos no estén constantemente ahí o esperándonos, porque a veces tenemos que hablarle a la familia para que vayan por los pacientes, pues se les explica eso. Sin embargo, muchas de las quejas, si tú las lees, son 12 quejas. Antes de estas 12 quejas, todo lo demás es prácticamente 5 estrellas, son por las cancelaciones. Ok, o sea, tiene que ver más con estos Con el periodos funcionamiento. que yo se los dije en el video de hace 8 días. A mí eso me tocó aparte. Le decía hace rato que el primer episodio de depresión me ocurrió cuando estaba en el centro de salud. La psiquiatra de ese, creo que eso nunca lo he contado, la psiquiatra que estaba en ese centro de salud, y no es por quemar al centro de salud, que de hecho ni me acuerdo de su nombre, tiene un nombre característico que está ahí en Tlalpan, se quedaba dormida mientras estaba atendiendo a los pacientes y nada más les dan consultas de 15 minutos. Entonces todavía de que se les dan luego las consultas gratis, de que se les atiende, de que se les dan muestras de medicamentos. Por ejemplo, mi psiquiatra me daba muestras de medicamentos, 1,700 me costaba, yo les he contado, y me daba mis desvelafaxina, Todo. el Pristic. Uh-huh. En ese momento, en 2015 Caro. me costaba 1,700 pesos. ¿Era eso o seguir chillando y no tener dinero? Mal, todo mal. Pero bueno, efectivamente las reseñas, por ejemplo, hay una reseña también debajo de esa que dice, yo acudí por atención psiquiátrica, esta la pone Liliana Carmona, yo acudí a atención psiquiátrica y quiero felicitar a los médicos, además del personal que labora en la clínica. Siempre han sido muy amables y oportunos en cuanto a mi diagnóstico. Siempre que me preguntan por mi psiquiatra, los recomiendo y espero que sigan trabajando igual el próximo año. Esto fue de hace un año. Entonces, por ejemplo, esta de Andy, de la licenciada Brenda Ortiz, esta fue hace 4 meses y lo mismo. La gran mayoría de reseñas son de 5 estrellas y vienen las fotos, todos son 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas. Regresando a esto, una vez que ustedes reciben este mensaje, yo noto que Neurocom crea una nueva página de Facebook, porque es nueva relativamente. ¿Qué los lleva a crear una nueva página de Facebook o si tenían antes alguna otra? O a sacar este comunicado. Es justo eso, al ver la situación entramos en crisis, en conflicto, no sabíamos qué hacer, no manejamos esto habitualmente y el chavo de redes se le dijo que pues las pausara, sin embargo las dio de baja y por recomendación del abogado con los desplegados que pusimos se activan nuevas y están ahí actualmente. Estamos en un intento de recuperar las originales, ¿no? Okay. Pero se hizo justo para contener porque era demasiado el acoso. Sí, así son. Y es que mucho que razonen y que investiguen, ¿no? Como aquí en este canal sí lo hacemos. Después de eso, Dross baja el video. Duró 1:30, pero pues otros canales De hecho, a mí me lo mandaron por otra plataforma que se llama Daily. A mí igual me empezaron a escribir muchísimo. O sea, todos los días me escriben, pero ese día es reacciona el video. Yo, es que no entiendo de qué me hablan. Y lo busqué, no lo encontré. Me lo mandan el link por Daily. Y yo desde que lo vi dije,
está muy raro. Dije, no quiero reaccionar. Recuerdo que fue un jueves, bueno, yo estaba grabando jueves con ellos y les dije, no, vamos a seguir haciendo nuestro video, el de la niña esta de 35,000 pesos que dio por anatomía, y ya veremos qué es lo que sucede y qué es lo que va diciendo, porque dice que sacó un comunicado donde dice que lo iba a subir. Y el 20 de enero, Neurocom saca un nuevo comunicado donde se deslinda de ti. ¿Qué sucede y cómo te afectó eso? El que Neurocom, que fue tu casa por más de 10 años, se deslindara de ti. Me sentí apoyada en realidad porque esta decisión se tomó por seguridad, tanto de los pacientes como la mía, la de mi familia. O sea, es una empresa familiar, literalmente, y yo sentía mucha culpa, pero hacia también la afectación que estaban teniendo las recepcionistas, la persona que cuida la clínica y que vive ahí, por todo eso que estaba pasando. ¿Hubo ataques físicos a la clínica? Pues timbraban, timbran, aventaban cosas, basura. llamaban para sacar cita como si fuera de primera vez, y después llamaban para burlarse o decir van a valer, cosas así. Llamadas donde decían que nos iban a linchar. Ahí fue cuando dije, no, y la asesoría legal fue la que nos dijo, ¿saben qué? Por seguridad hay que poner en pausa a Abigail, ¿sí? Avisarle a sus pacientes que está aquí, porque todos los pacientes han estado en contacto con nosotros desde que esto pasó y han estado demostrando su apoyo incondicional. Y a mí, como les decía, a mí también muchos pacientes de ustedes me escribieron, no abría todos los mensajes, pero me decían, no, es que a mí sí, o pues quieran o no, que les crea a algunos incertidumbre. Como te decía, incluso una paciente que tú atendiste cuando fuiste residente allá en nutrición me escribió, en su momento él me atendió, él era el encargado, entonces dime, en nutriciones aceptarán, en el Instituto Nacional de Nutrición aceptan personas que no. Le dije, no, bueno, no le contesté, pero dije, no, o sea, yo ya había hecho mi investigación y dije, obviamente si estudiaron psiquiatría, si hicieron la alta especialidad, la subespecialidad. De ese día a esta fecha, hoy es 30 de enero, del 20 de enero al 30 de enero, ¿tú has seguido laborando? ¿Cómo has llevado tus días, tu vida estos días? Pues tratando de cuidarme, de cuidar a mi familia, los pacientes, o sea, no tengo redes por salud, porque era muy, muy desgastante de por sí, pero pues sí tengo comunicación todavía, a pesar de que los mensajes son de apoyo, pues es una revictimización de, bueno, vi este video, o sea, los pacientes lo están viendo, te apoyan, no lo creen y demás, pero es otra vez, vengo porque te tengo que mandar este mensaje, vi esto, mira esto, yo ya no quiero ver. Y eso es algo que, digo, a mí hace un año cuando, digo, siempre estoy en polémicas, ¿no? Pero una de las más fuertes fue hace un año y medio con esta loquita de los colores, y aunque mediáticamente pues la gente me apoyaba, pues sí llega a ser muy abrumador, sí, a pesar de que para ese momento yo llevaba 8 años en redes, era muy abrumador que hasta la presidenta me nombrara y hasta saliera regañado, sí era como de, y obviamente lo hacen con la mejor intención de ayudarlos, de apoyarlos, pero es como, ya no me digas nada, no, o sea, yo... Sí, es mucho. Entonces, insisto, si yo en su momento que me gusta esto, que vivo de esto, que le entiendo a esto y que me estaban apoyando, era muy abrumador tantos mensajes, no quiero imaginarme pues todo. Alguien que no pertenece a este contexto, que la balanza mediática está en contra, las amenazas, o sea, de verdad hay un daño psicológico importante. Y era lo que les quería preguntar, aparte del apoyo legal, ¿ahorita han estado en apoyo psicológico? ¿Qué acciones han tomado para esa parte? Los mismos colegas nos han estado hablando y le quiero agradecer aquí a Ara, una de mis R+ de enlace. Ella ha estado constantemente, nos ha ayudado, ha llevado, pues por mensaje, porque ella sigue trabajando, pero nos ha llevado casi de la mano, ¿no? Iniciamos tratamiento antidepresivo inmediatamente, a mi hijo también. Hemos intentado sobrellevarlo. Y yo sé que por eso justo les pido que compartan este video, porque para las personas no se van a salir con el suyo, porque el video de Dross, ese video lleva ya más de 2 millones de vistas, el resubido. Y eso que ya censuró los nombres, pero eso no quita lo que tú hiciste, Dross, porque existe algo que se llama huella digital y tú la dejaste. Ahora, ¿qué le tendrían que decir a estas personas que desde el entretenimiento los han llamado para atacarlos, para hostigarlos, para amenazarlos? ¿Qué le tendrían que decir hoy a esas personas?
No los conozco. Me siento amenazada. Nunca fue mi intención dañar a nadie. Quisiera que dejaran de afectar a mi familia, a los mismos pacientes que confían en nosotros. El canal es de entretenimiento. Les pediría criterio. Nada más. En tu caso, Oscar. Yo entiendo la reacción de empatía de muchos de los seguidores hacia el relato, porque el relato es muy morboso. Y obviamente, pues, querer defender a alguien está bien, pero hay que entender que el relato, como nos lo dijeron en el canal de Dross, era de entretenimiento y de terror, y que era así, que ellos lo contaban así. Yo les quiero nada más pedir, por favor, no es una mala plataforma, ni la de Mr. Doctor, son buenos relatando cosas, pero en esta ocasión faltó mucho criterio y faltó mucho tacto, porque incluso están sobreexponiendo a una paciente con un trastorno de personalidad o un trastorno afectivo, no lo sabemos bien. Y a decir si realmente es cierto, si realmente le mando, porque, insisto, puede que exista ese correo, yo se los dije hace 8 días, puede que ese correo sí exista, pero quién sabe si ese correo diga eso. Quién sabe, ustedes se quejaron de que yo también le echo mucha crema a mis tacos, sí, pero yo no ando embarrando a personas que no la deben ni la temen. Y yo no sé si él sí le exageró, pero eso ya se lo tendrá que demostrar a las autoridades pertinentes, Dross. Y aún así tiene responsabilidad, porque él es el canal. Y a diferencia de lo que dicen sus seguidores, que yo revictimizo, no, los que están revictimizando son ustedes, porque más que revictimizar están estigmatizando la salud mental, creyendo que una palabrita puede provocar brotes psicóticos, creyendo que un hospital psiquiátrico es como un manicomio, creyendo que tomar medicamentos antidepresivos neuromoduladores es malo. O incluso como este mismo relato dice, y con esa frase acaba, dice, es que ahora entiendo que esa palabra, cuando me la dicen y detona en mí el brote psicótico, sé que la culpable no soy yo, que es la psiquiatra. ¿Los psiquiatras son responsables de las acciones de sus pacientes? Ahí es una responsabilidad compartida, familia, sociedad. Nosotros somos responsables de mantener su bienestar, de darle seguimiento a su tratamiento. A veces pues batallamos justo en esta parte del seguimiento del tratamiento porque pues hay mucho estigma y esto le suma ¿puedo decir una mala palabra? Sí. Le suma un chingo porque mis pacientes saben que soy muy mal hablado al estigma hacia los pacientes y evidentemente es algo que es un parteaguas en nuestra vida. Fue un parteaguas en nuestra vida. Es algo que no se lo deseamos a nadie y nada más. ¿Qué le pedirías a Dross? ¿Qué le pedirían a Dross en este momento después de que ya hizo todo su relajo? Porque al final fuiste tú, Dross. Mi amor. Pues se respeta la plataforma como creador de contenido de entretenimiento, pero creo que el tema de salud mental o incluso el tema de salud en general es un tema delicado, serio, que no es de ese corte, no es de entretenimiento. Muy bien. ¿En tu caso, Oscar? Que no revictimizara a los pacientes psiquiátricos, que los pacientes merecen también respeto y si quería ayudar con este tipo de relatos, pues tendría que haber, ¿no? Más bien dicho, asesorarse y tratar como de corregir o mandarle un correo diciendo, oye, si te puedo ayudar. Y obviamente quisiera que pues no existiera nada, pero pues ya está en las redes y eso va a ser difícil que se quite. Y ojo, eso no quiere decir que no haya charlatanes dentro del área de la salud, eso los conocemos, que si sus constelaciones familiares, que si Saturno, que Mercurio retrógrado, que si los cuarzos, que cada quien puede creer lo que quiera, pero el problema es cuando se meten con la salud. Cuando creen que a través de los ángeles, que de la Virgen, que de los astros, que de ciertas palabritas, no, así no funciona la medicina y no pueden estar lucrando con esa. Y claro, insisto que hay charlatanes y que hay personas esto. Y hay un tema más, ya para ir cerrando la entrevista, donde Dross asegura que hay muchas más víctimas y entre ellas un neurocirujano que le han prohibido ver. Bueno, yo no sé si es neurocirujano o si existe ese correo, porque incluso a ti, digo, probablemente no lo viste, pero te llamó neurocirujana. Que tú no te des el título de psiquiatra, pero sí de neurocirujana. Es que te digo que no investigas, Dross, no que mucha luna de Plutón y que quién sabe, por favor. Pero bueno,
dice que hay un neurocirujano que se queja de Neurocom porque es de lo que le entendí. Bueno, más lo que le entendí, porque eso lo dijo. Que Neurocom emitió un peritaje, un dictamen, donde una menor había sido, pues sí, víctima de un abuso de índole sexual. Eh, ¿Ustedes saben a qué se refiere ese neurocirujano? No, no sé. Bueno, ese caso que es Ajá. el del supuesto neurocirujano. No, porque en la clínica no hacemos peritajes, se manda al Juan N. Navarro o a las instituciones públicas porque pues nosotros no tenemos la experiencia psiquiatría legal y mucho menos nos tomaríamos, ¿no?, ese tipo de situaciones, sobre todo por lo que es una atención particular y ahí sí se puede prestar a otro tipo de cosas. Tal vez tendríamos que analizar Claro. eso, pero Y que de todos modos, si de acuerdo a su criterio, un peritaje, hacen esto. Si otras dicen que con la grafología no es suficiente para quitar hijos, cuando ya vimos que sí lo hacen, lo mismo, un dictamen, eso no significa que tenga un juez o no que decidir. En todo caso, tiene que ir ese supuesto neurocirujano a decirle al juez porque tomó en cuenta ese peritaje, pero ya de todos modos escuchamos que en Neurocop no se hacen peritajes, no se hacen de este tipo de pruebas, por si tenían alguna duda. Y sé que seguramente traté de abordar todos los temas lo más que pude de lo que se hablaba ahí en este supuesto relato, bueno, ese relato de una supuesta víctima. ¿Algún mensaje final que les gustaría dejarle a la comunidad, Abigail? Pues el avance que ha generado este tipo de temas para el estigma de salud mental justamente en un mes importante de concientización, pues que no haga mella en esto. Sí revisen, yo voy a seguir mis trámites para regularizar todo y no contribuir más al estigma. Revisen, sigan revisando las credenciales, pero también tengan el criterio de poder valorar positivamente a los profesionales que hacemos bien el trabajo y luchamos día a día con esto de la estigmatización. Muy bien, en tu caso, Oscar. hay un dicho que dicen que sin salud mental no hay salud y este tipo de situaciones ayuda a aumentar el estigma, no lo disminuye, no ayudan a nadie relatando cosas morbosas, relatando este tipo de situaciones, al contrario, disuaden a muchos pacientes que sí requieren ir, que sí necesitan ir y que de alguna manera, pues al ver eso, van a pensar que todos somos así. Sí, que están como en las películas de Stanley Así Kubrick, es. ¿no? Que les dan choques y que los electrocutan o que los a manguerazos, cosa que no sucede. Ojo, insisto, no estoy diciendo que los hospitales públicos sean incluso de psiquiatría o no sean psiquiátricos, hay maltrato, claro que lo hemos visto noticias donde hay cara y nombre de enfermeros que maltratan a los pacientes, de pacientes que también golpean a los doctores, pero ¿qué creen? Hay cara, hay nombres, hay apellidos. Y si como supuestamente dice Dross que hay muchas denuncias, yo lo invito a que pague las denuncias. Porque acá, insisto, Marilyn Cott está en la cárcel porque yo estoy pagando a los abogados de todas las víctimas que decidieron alzar la voz y dar el nombre. Se cerraron las clínicas de los falsos ginecólogos allá en Puebla porque lo mismo. A Silvia le estoy pagando los abogados, porque aquí sí nos comprometemos. E insisto, Dross, tampoco tienes la obligación de hacerlo, pero si dices que hay muchas víctimas, pues te sugiero que desde Argentina, pues legalmente hagas lo pertinente para apoyarlas, no solamente lucrando con tus videos, que insisto, está perfecto que sean de entretenimiento, pero no a través de dañar la honorabilidad y la salud emocional y psicológica pues de dos personas que ni la deben ni la temen, que como lo son Abigail, lo son Oscar y los otros profesionales del área de salud. Sé que hay otro profesional que es sí es Juan Alberto, ¿verdad? Uh-huh. El cual no es que no quiera tocarlo. Con Juan Alberto sucede, yo lo voy a decir yo, Octavio, sucede lo mismo que con ellos. Juan Alberto, yo te hago la invitación que si quieres dar tu opinión como el otro socio de Neurocom, estas puertas están abiertas. Yo también ya te investigué, sé que sucedió algo similar y acá se están comprometiendo a seguir los trámites pertinentes para que haya las cédulas. Ya demostramos los títulos, ya explicamos por qué no hubo cédulas en su momento y que pues afortunado, desafortunadamente con lo de Marilyn Cote, pues vino a destapar muchas cosas, pero pues nada, yo agradezco mucho el que me hayan abierto su corazón, que me hayan acompañado el día de hoy. Les había sugerido, si es que de aquí a que salga el domingo deciden reabrir sus redes, por aquí van a estar apareciendo. Ahorita no es necesario que las digan, pero si es que sí, me dicen el domingo para que aparezcan por acá abajo.
Y sé que puede haber muchas preguntas y dudas todavía, a pesar de que ya y que no tendríamos por qué resolvérselas, porque nosotros sabemos que estamos hablando con la verdad. Pero aún así, si ustedes tienen dudas, preguntas, dejen en los comentarios y en una próxima transmisión en vivo con Abigail y con Oscar estaremos resolviendo todas esas dudas y cuestiones que aún a ustedes les aqueja, que no tienen vida propia, nada más se la pasan viendo videos de YouTube. Pónganse a trabajar, a hacer algo más importante que andar ahí de chismosos acosando a las personas. A ver si no les terminan también filtrando sus números. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Compartan este video, denle like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.